Vamos a comenzar a explicar los ejercicios que están resueltos en este archivo que se llama Aplicaciones sobre equilibrio. El ejercicio número 1 está extraído del repartido que se llama repartido número 2, equilibrio. Como podemos observar aquí, es el ejercicio número 13 de ese repartido. La idea es que tenemos un maletín que se arrastra con velocidad constante, moviéndolo, aplicándole una fuerza F, ¿verdad?, que vale 100 newton y que forma 30 grados con la horizontal. Sabemos que la masa del maletín vale 30 kilogramos. Lo que tenemos que hacer acá es representar y calcular todas las fuerzas que actúan en el maletín. Para eso, tenemos que pensar, además de la fuerza F, qué otras fuerzas actúan en el maletín. Y acá tenemos la representación. Además de la fuerza F, tenemos el peso presente, porque está interactuando con el planeta Tierra. Por estar apoyado sobre una superficie tenemos la fuerza normal. Y como nadie me dice que esta sea una superficie lisa, yo voy a suponer que existe una fuerza de rozamiento. Como esto se mueve hacia la derecha, represento la fuerza de rozamiento hacia la izquierda, y como se está moviendo, es una fuerza de rozamiento del tipo cinética. Lo que sucede es que tenemos 4 fuerzas actuando en nuestro maletín, pero no todas tienen la misma dirección. Entonces la estrategia en este caso va a ser resolver a través de ejes. Necesitamos trazar el eje X y el eje Y. El eje X es el primero que se traza y se traza paralelo a la dirección del movimiento del cuerpo. Si no se estuviera moviendo, lo trazaríamos paralelo a la dirección del posible movimiento del cuerpo. Como se mueve horizontalmente sobre un plano horizontal, tenemos entonces horizontal el eje de las X, perpendicular al anterior el eje de las Y. Y lo que tenemos que hacer ahora es, todas las fuerzas que hayan quedado fuera de los ejes, debemos descomponerlas. En este caso, la única a la que debemos descomponer es a la fuerza F. Para eso, proyectamos a la fuerza F perpendicularmente hacia el eje de las X y aparece la componente Fx. Proyectamos a la fuerza F perpendicularmente hacia el eje de las Y y aparece nuestra componente Fi. Y empezamos a hacer cálculos. Nuestros cálculos son, primero, el cálculo del peso del maletín. Tenemos la masa, así que nos da un peso de 300 newton. Luego podemos calcular las componentes de F, tanto Fx como Fi. Podemos observar en el dibujo que Fx es respecto al ángulo de 30 cateto adyacente y Fi es el cateto opuesto. Por lo tanto, usando coseno de 30 calculamos Fx y usando seno de 30 calculamos Fi. La idea ahora es empezar a analizar lo que pasa en cada eje. Por ejemplo, en el eje de la Y. No hay movimiento en ese eje, porque nuestro maletín no va saltando. Como yo siempre digo, no tiene un sapo adentro. Esto significa, por principio de inercia, que si no hay movimiento, la suma de fuerzas en este eje Y debe ser 0. Como podíamos observar en el dibujo, en realidad tenemos 3 fuerzas, actuando en el eje de la Y. La normal, Fi y el peso. La suma de estas 3 tiene que dar 0. 2 son hacia arriba y una es hacia abajo. Por lo tanto, el módulo de Fi más el módulo de la normal debe valer lo mismo que el módulo del peso. Eso fue lo que yo planteé acá. Primero que la suma de las 3 fuerzas tiene que dar el vector nulo, pero luego planteé cómo se relacionan los módulos. En este caso yo puse Fi con módulo positivo porque es hacia arriba, la normal también, y el peso que es hacia abajo lo puse negativo. Sustituí los valores que conocemos y en este caso descubrimos que la normal vale 250 newton. Pasamos hacia el eje de las X y en el eje de las X sí hay un movimiento, pero dice la letra que es con velocidad constante. Entonces también por principio de inercia la suma de fuerzas en el eje X tiene que darnos 0. Y si ustedes recuerdan en el dibujo, volvemos a él, en el eje de las X teníamos solo 2 fuerzas, la componente de F en X y la fuerza de rozamiento cinética. Si estas dos sumadas deben dar 0, deben ser opuestas. En el dibujo ya vemos que tienen igual dirección, que tienen sentidos contrarios, y lo nuevo para nosotros es que sus módulos deben ser iguales. Así que el módulo de la fuerza de rozamiento cinética coincide con el módulo de Fx, que ya lo teníamos y que nos había dado 87 newton. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento cinética también vale 87 newton. Ahí en realidad termina el ejercicio, porque ya sabíamos que el peso valía 300 newton, era vertical hacia abajo,
sabíamos que la normal, habíamos descubierto que la normal valía 250 newton, era vertical y hacia arriba, descubrimos que la fuerza de rozamiento cinética es horizontal hacia la izquierda y vale 87 newton, y ya sabíamos que la fuerza F tenía un módulo de 100 newton y formaba 30 grados con la horizontal. Ahí ya encontramos todas las fuerzas que actúan. Pero yo le hice un agregado simplemente acá de calcular cuánto vale el coeficiente de rozamiento cinético entre las superficies. Ahí es para utilizar esta ecuación. La fuerza de rozamiento cinética es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal, mu sub k por n. Ya sabemos la fuerza de rozamiento, ya sabemos la fuerza normal, sustituimos, despejamos y calculamos el mu sub k. Newton sobre Newton no tiene unidades finales. Ahí terminaría entonces el primer ejercicio que yo elegí. El segundo ejercicio se llama tablero de fuerzas. El tablero de fuerzas es un dispositivo, en este caso tenemos 3 cuerpos colgando en reposo en el aire, el cuerpo número 1, el cuerpo número 2 y el cuerpo número 3, que están unidos por cuerdas. Esto se da en un plano vertical. Y conocemos los ángulos, ¿verdad? La masa del cuerpo número 3 es conocida y la idea de esta situación es que podamos averiguar las masas del cuerpo número 1 y del cuerpo número 2 para esta situación. Entonces la idea ahora es empezar a analizar qué pasa en el cuerpo 3. En el cuerpo 3 tenemos el peso actuando, que le llamé P sub 3, y hay una cuerda que tira hacia arriba, que le llamé tensión 3 a esa fuerza. Este cuerpo está quieto, todo cuelga en el aire en reposo, por lo tanto la suma de fuerzas en cada uno de estos cuerpos tiene que dar 0. Eso quiere decir que la tensión 3 y el peso 3 son opuestas, y eso significa que sus módulos son iguales. Yo puedo calcular el peso del cuerpo número 3, acá tenemos el cálculo, y entonces la tensión 3 vale lo mismo y nos da 5,0 newton. Lo que tenemos que hacer a continuación es analizar lo que sucede en el nudo donde se unen las 3 cuerdas. Este es el puntito donde las 3 cuerdas se unen. En ese nudo actúan 3 fuerzas, son 3 tensiones. Tenemos esta cuerda que tira del nudo hacia acá, le llamé T1 a esta fuerza. Tenemos esta segunda cuerda que tira del nudo hacia acá, que le llamé tensión 2 a esta fuerza. Y tenemos la tensión 3 que tira del nudo verticalmente hacia abajo. Como estas 3 fuerzas sumadas deben dar 0, pero no tienen la misma dirección, vamos a volver a trabajar con ejes, con el eje X y con el eje Y. Acá tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y. Y como podemos observar, a la tensión 1 hay que descomponerla y a la tensión 2 también. La única que no hay que descomponer es la tensión 3. Entonces proyectamos a la tensión 1 y aparece tensión 1 en Y, proyectamos tensión 1 y aparece tensión 1 en X, y a tensión 2 le hacemos lo mismo, la proyectamos para que aparezca tensión 2 en Y, y la proyectamos para que aparezca tensión 2 en X. Y como la suma de fuerzas en el nudo también debe dar 0, porque todo está quieto acá, incluido el nudo, tiene que ser 0 tanto en X como en Y. Si nosotros planteamos que la suma de fuerzas en X tiene que dar 0, como solo tengo estas dos, tienen que tener la misma dirección, que ya la tienen, sentidos contrarios, que ya lo tienen, pero sus módulos tienen que ser iguales. Por lo tanto, como podemos ver acá, planteo que al tener la fuerza neta en X que ser 0, tensión 1 en X y tensión 2 en X tienen el mismo módulo. ¿Cómo calculamos esta fuerza, la tensión 1 en X? Vieron que es el cateto adyacente al ángulo de 53, por lo tanto haremos tensión 1, que es la hipotenusa, por el coseno de 53. Acá pueden ver que tensión 1 en X yo la sustituí por tensión 1 por coseno de 53, porque así es que se calcula. Y la tensión 2 en X, ¿cómo se calcula? Bueno, es el cateto adyacente a este ángulo de 50, así que tensión 2 en X se calculará tensión 2 por el coseno de 50. Y acá lo sustituí. Y como estas dos tienen que ser iguales, lo planteo así. Acá lo que hago es tratar de despejar la tensión 1, pasar el coseno de 53 dividiendo, y me queda cos T2 por coseno de 50, todo dividido coseno de 53. Pero yo puedo hacer esta parte de la cuenta. Yo puedo hacer coseno de 50 dividido coseno de 53, que me da 1 con 1,
y por lo tanto esta ecuación me quedaría más simple si yo pongo T1 igual T2 por, y en lugar de esta parte pongo 1,1. Así que T1 es igual a T2 por 1,1. Esta es la ecuación a la que yo llego, pero como podemos ver tenemos dos incógnitas, porque no sabemos ni T1 ni T2. Tenemos que dejar por un ratito esta ecuación en el freezer, como quien dice, y venirnos al otro camino, porque el otro camino que vamos a recorrer es la fuerza neta en I, que tiene que ser 0 también. Como estamos trabajando por ejes, hoy dijimos que en X teníamos que tener fuerza neta 0 porque el nudo estaba en reposo, pero en Y también debemos tener fuerza neta 0. Y si ustedes observan, en el eje de la Y tenemos tres fuerzas, T1I, T2I hacia arriba y T3 hacia abajo. Por lo tanto, la suma de los módulos de las dos que son hacia arriba debe darme lo mismo que el módulo de la que es hacia abajo. Y eso es lo que yo planteo acá. T1I más T2I, los módulos, me tiene que dar lo mismo que el módulo de T3. ¿Cómo calculo T1I? ¿Cómo calculo esta fuerza que está acá, esta componente? Vale lo mismo que este cateto, que respecto al ángulo de 53 es el cateto opuesto, así que haremos T1 por el seno de 53. Acá lo podemos ver. Yo sustituí T1I por T1 por el seno de 53. Y T2I es esta violeta que estoy repasando acá, es igual a este cateto. Por lo tanto, es el cateto opuesto a nuestro ángulo de 50. Así que T2I se va a calcular T2 por seno de 50. Y acá está la sustitución. En vez de T2I, yo puse T2 por el seno de 50. Pero eso me tiene que dar lo mismo que T3. Y T3 ya habíamos descubierto que tenía que darnos 5,0 newton. Acá pueden ver que tenemos nuestra segunda ecuación, donde las incógnitas también son 2, T1 y T2. O casualidad, las mismas dos incógnitas que yo tenía en esta otra ecuación. Por lo tanto, lo que hago ahora es formar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. En este caso voy a utilizar el método de resolución que se llama sustitución. Yo ya tenía despejada T1 de acá, traigo, y donde dice T1 en mi nueva ecuación pongo T2 por 1,1. Así que me va a quedar T2 por 1,1, todo eso por el seno de 53, más T2 por el seno de 50 y me tiene que dar 5,0. Voy sustituyendo, al seno de 53 lo expreso como 0,80, al seno de 50 como 0,77 y luego voy haciendo las cuentas posibles. Por ejemplo, acá puedo hacer 1,1 por 0,80 que nos da 0,88. Y luego, como pueden observar, lo que tengo que hacer de este lado de la ecuación es factorizar, sacar T2 de factor común y entre paréntesis hacer 0,88 más 0,77, que nos da 1,65, y en el último paso, este 1,65 que multiplica pasa dividiendo y nos queda finalmente que T2 es igual a 5,0 dividido 1,65 que nos da 3,0 newton. Así que en este caso hice todo el desarrollo y encontré que el valor de la tensión 2 es de 3,0 newton. Ahora regreso, por ejemplo, a esta ecuación que teníamos hoy, y como ya descubrí T2, la sustituyo, acá lo pueden ver, a T2 le pongo 3,0, multiplico por 1,1, porque eso era lo que decía esta ecuación, y me da que T1 vale 3,3 newton. O sea que T3 ya sabíamos que valía 5,0 newton, descubrimos que T2 vale 3,0 newton y que T1 vale 3,3 newton. Lo que teníamos que hacer ahora era descubrir las masas de los cuerpos 1 y 2. Analizamos qué pasa en el cuerpo 1 y analizamos lo que pasa en el cuerpo 2, que cuelgan en reposo. Actúa su peso y la tensión. Estas dos fuerzas tienen que valer lo mismo para que puedan anularse. Como descubrimos que esta valía 3,3 newton, este peso 1 también lo hace, vale 3,3 newton. Acá pueden ver el desarrollo que sabiendo el peso 1 yo soy capaz de encontrar su masa expresada en kilogramos. Y luego analizamos lo que pasa en el cuerpo 2, que es algo muy similar al otro caso, actúa la tensión 2 y el peso 2, que también van a anularse y por eso valen lo mismo. Descubrimos que esta valía 3,0 newton, esta también, y luego puedo encontrar la masa 2, que me da 0,30 kilogramos. Así que pudimos resolver el ejercicio número 2.